noches, profesor y compañeros. Me voy a referir al concepto de legislación mercantil. Esta se refiere a una serie de leyes que se encargan específicamente de regir actividades comerciales con respecto a la actividad empresarial. Este es, en términos amplios, la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por las distintas operadores económicos en el mercado. Las fuentes de derecho mercantil son el origen de una norma o disposición de comercio. Una norma es considerada de naturaleza comercial cuando tiene carácter obligatorio dentro del marco jurídico y regula las conductas en las que se desarrolla el derecho mercantil. La fuente de derecho comercial, por excelencia, es la legislación mercantil. Una ley puede considerarse de naturaleza mercantil cuando el legislador le ha otorgado esa calidad y cuando la materia de la cual se trate se encuentra en esa categoría en virtud de disposiciones de materia de comercio. En la legislación mercantil tenemos varias fuentes del derecho mercantil. Serían Código del Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Ley de Comercio Exterior, Ley de Instituciones de Crédito y Ley de la Propiedad Industrial. También tenemos fuentes formales, por ejemplo, la ley. El derecho mercantil es derecho positivo, se regula con disposiciones de carácter normativo. Es una rama del derecho privado común, por lo que en el caso de ausencia de una norma específica y siendo imposible aplicar analógicamente una disposición del propio derecho mercantil para completar una laguna, regirá el derecho común, que en ese caso es el civil. Otra fuente formal son los tratados aprobados por el Congreso. Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Y la otra sería la jurisprudencia. Es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. No es fuente del derecho tal y como establece el Código Civil, pero sirve de apoyo interpretativo. Dado el carácter profesional de los jueces y magistrados, la jurisprudencia es consecuentemente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho positivo en caso de una laguna, aunque formalmente no sea una fuente. Me voy a referir también a la pirámide de Kelsen. Este es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica y acotar a la medición de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las normas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelsiana es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Ejemplo, constitución, ley, decretos de ley y ordenanzas, etc. La pirámide kelsiana representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse entre estas dentro de un sistema. Es sobre la base de principios de la jerarquía, o sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de la jerarquía. Imaginémonos una pirámide escalonada, pues en la cúspide de la pirámide se situaría la constitución de un Estado. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes. En el siguiente, el escalón inferior, los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por las sentencias, normas jurídicas individuales. Quiere decir que cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así,
El escalón superior es muy pequeño, pues la Constitución solamente es una. El escalón por debajo es más ancho, porque hay más leyes que constituciones. El siguiente más ancho, que es al anterior, porque hay más reglamentos que leyes, y así sucesivamente. Ahora bien, por encima de la Constitución y por ende fuera de la pirámide se encontraría la Grundnorm, norma básica o fundamental. La pirámide sirve para reflejar la idea de validez. Cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de validez dentro del sistema, pero quien otorga validez al sistema en sí es la norma fundamental. Para llegar a comprender lo que es un acto de comercio, es necesario entender ciertos conceptos primero. Por ejemplo, los siguientes. Un acto de comercio es una acción o una celebración. El comercio es la actividad que las personas realizan con el objetivo de conseguir ciertos bienes que no pueden producir por sí mismos, por lo que deben interactuar con los respectivos productores y llegar a un acuerdo, un intercambio de bienes por dinero. El comerciante es la persona que tiene la capacidad de ejercer el acto de mediador entre diversos productores. Esa mediación es su profesión y asume en ella la responsabilidad que genera la relación con cada uno de sus clientes. En esta tarea, el comerciante recibe alguna ganancia. Dicho lo anterior, podríamos definir como un acto de comercio y se hace referencia a la adquisición que se realiza a través de la concreción de un pago, de un producto o de un derecho sobre él con el objetivo de obtener un lucro posterior. Podríamos hablar o dar ejemplos de actos de comercio. Uno de ellos podría ser la compra y venta de propiedades. Otros podrían ser fideicomisos, préstamos o fianzas. Por último, vamos a hablar de quiénes pueden hacer actos de comercio. La ley declara comerciantes a todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar y ejercer de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Y para terminar, llamaríamos en general comerciante a toda persona que hace de su profesión de la compra o venta de mercancías. En particular, se llama comerciante el que compra y hace fabricar mercaderías para venderlas al por mayor o al por menor. Con esto, profesor y compañeros, concluyo mi presentación. Muchas gracias y buenas noches.